Vamos a ver qué sistemas de costos podemos utilizar según cuál sea el ámbito de aplicación de la empresa. Hemos visto que toda la teoría o los modelos que están asociados al sistema de producción industrial tienen características propias y los primeros sistemas de costos están asociados a esto. Para poder definir un sistema de costos, yo tendría que ver al menos tres aristas o tres segmentos distintos. Es decir, que para definir específicamente el sistema de costos, yo tendré que decir qué concepto tengo de costo y gasto, en qué forma o en qué momento hago las registraciones contables y qué tipo de características tiene el sistema de producción que estoy utilizando en mi empresa. Entonces, cada uno de estos segmentos va a definir un sistema de costos. En el ángulo superior derecho, ahí vemos dos posibles conceptos. Uno, el llamado costeo por absorción, y otro es el llamado costeo variable, en donde la diferencia que hay entre uno y otro está radicando en qué es lo que yo considero como gasto y qué es lo que considero como costo. Entonces, conceptualmente hablando, si yo difiero qué es costo y qué es gasto, estaré en un sistema, en una parte, digamos, o en un concepto que conforma un sistema de costeo distinto. Vamos a ahondar un poquito más en cada una de estas categorías. Por el otro lado, en el ángulo superior izquierdo, lo que tengo son distintas formas de registrar. Yo podría registrar en forma histórica o real, podría utilizar sistemas de registración predeterminados. Esas predeterminaciones en el punto 2 y 3 solamente están referidas a los costos indirectos de fabricación. Y por último, podría estar predeterminando todos los llamados elementos del costo, y ahí estaría en un sistema estándar. Por último, en la base de este triángulo que define de alguna forma el sistema de costos, tengo dos posibles técnicas de costeo. Una es el costo por órdenes y otro es el costo por proceso. Esos costos por órdenes y por procesos están relacionados con el tipo de organización industrial que yo tenga. Cada uno de estos conceptos los vamos a ver, y no solo los vamos a ver, sino que los vamos a profundizar para poder generar distintos sistemas de costeo. Por último, allí abajo aparece en rojo el ABC, o el Activity Based Cost, que es un intento no solo de aplicar otras tecnologías, otra metodología en el cálculo de costos de productos, sino que el ABC vino a resolver el problema de costear servicios. Y por eso lo ponemos ahí en rojo. Esto lo vamos a ver también en forma detallada más adelante. En definitiva,
si yo hago una combinación de estos atributos o de estos conceptos, ahí sí tendré sistemas de costo. Por ejemplo, aquí estoy mostrando 24 sistemas de costos. Si yo pusiera aparte esta variable del ABC, pasaría a tener 48 sistemas de costeo. Y hay algunos otros sistemas de costeo o características de costeo que no estamos poniendo. Por lo tanto, yo podría tener quizás 80, 90 o 100 sistemas de costos distintos. Ahora, el sistema de costos va a ser la conjunción de estos tres elementos. Por ejemplo, el modelo este que podríamos llamar número 1, tengo un método de registración histórico real, estoy aplicando costeo por absorción en cuanto a la conceptualización de qué es costo y qué es gasto, y voy a estar dentro del sistema de producción que amerita la utilización de costos por procesos. ¿Sí? Vamos a ver cada uno de estos conceptos qué significan, pero en definitiva lo que tenemos que tener en claro es que para definir el sistema de costos que estoy utilizando, tengo que definir cuál es el modelo que estoy utilizando, y para definir ese modelo tendré que decir cuál es el método de registración, cuál es el concepto de costo y gasto, y qué tipo de sistema de producción tengo en la empresa. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estas características. Lo vamos a hacer en este caso en forma muy breve, porque va a haber clases específicas donde vayamos a fondo con cada uno de estos conceptos. Pero en principio, la primera diferenciación importante que hay es en el concepto de costo y gasto. Y acá lo que tenemos son dos conceptos distintos de costo y gasto según esté en costos por absorción o en costos variables. El primer sistema de costeo fue el costo por absorción. ¿Por qué? Porque lo que se veía era que en una línea de producción se iban combinando distintos factores de producción o distintos elementos del costo para poder generar un producto. Entonces, la analogía es como que el producto iba absorbiendo esos elementos del costo hasta que tenía un producto terminado. Entonces aquí hay una decisión normativa, académica, didáctica, pónganle el nombre que quieran, pero es algo normativo, que diferencia qué es un costo y qué es un gasto. Entonces, para el costeo por absorción, el concepto de costo es todo sacrificio económico que está relacionado con la planta o el sector de producción. Es decir, los tres elementos del costo, que son materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, conceptos sobre los cuales también conversaremos un poco. Esos tres elementos del costo son y se están dados en un espacio físico que es el espacio de producción. Y todo lo que tenga que ver con ese espacio de producción va a ser registrado y volcado en el costo del producto, y todo el resto será considerado gasto. Entonces, gasto va a ser, para el costeo por absorción,
todo sacrificio económico que no esté relacionado con el proceso de fabricación. Por lo tanto, aquí se incluyen los gastos comerciales, los gastos administrativos, los gastos financieros. Fíjense que estos conceptos de costeo por absorción son similares a los que se utilizan en la contabilidad para terceros, o sea, en la contabilidad regulada, la contabilidad de las resoluciones técnicas, tiene esta separación. Todo aquello que tiene la potencialidad económica de generar un resultado positivo será costo. Y ese costo será mensurado por todo aquel sacrificio económico que exista en el momento de la fabricación. Y esto estará clasificado en 3 elementos del costo: materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Todo lo que no tenga que ver con la planta será gasto y por lo tanto, y este es el punto importante, al ser gasto va a ser contabilizado como un resultado negativo del ejercicio. Mientras que el costo, si el producto que yo estoy generando no lo he vendido, no va a ir al estado de resultados, sino que va a quedar en el estado de situación patrimonial o en el balance como un producto, como un bien de cambio, como algo que en algún momento va a generar una rentabilidad. Esas son entonces las características dogmáticas del costo por absorción. Vamos a ver que hubo algunas características, sobre todo del mercado, que hicieron que el costo por absorción no brindara toda la información útil que requería el fabricante, el empresario. Por lo tanto, lo que se hizo fue, se creó otra normativa distinta, y a esa normativa distinta se la denominó costo variable. Y en el costo variable, el concepto de costo y gasto es distinto que en el costo por absorción. Entonces, en el costo variable, el concepto de costo es todo sacrificio económico que tiene un comportamiento variable respecto de los niveles de actividad de la empresa, sin importar si los mismos son de fábrica o no. Entonces, en el costeo variable, costo va a ser todo aquello que tenga una cierta variabilidad o que tenga una proporcionalidad asociada con los niveles de actividad. ¿Esto qué significa? Significa que si fabrico más unidades, ese gasto o esa erogación o ese sacrificio económico va a aumentar en forma proporcional, por lo tanto, tiene características de variabilidad. Y por el contrario, en el costeo variable va a ser considerado gasto todo sacrificio económico que tiene un comportamiento fijo respecto de los niveles de actividad de la empresa, sin importar si los mismos son de fábrica, comerciales, financieros o administrativos. Por ejemplo, si yo pago alquileres por la fábrica y pago algún alquiler por las oficinas administrativas, si yo produzco una unidad o 1000 unidades, el sacrificio económico va a ser el mismo. Por lo tanto, va a haber un comportamiento fijo de ese sacrificio económico. Por tener ese comportamiento fijo, desde el punto de vista del costeo variable, va a ser considerado gasto. Entonces, en términos dogmáticos, yo diferencio el costeo por absorción y el costeo variable respecto de qué considero gasto y qué considero costo. En el costeo por absorción, costo es todo aquello que tenga que ver con la planta y gasto es todo aquello que no tenga que ver con la planta. Y en costeo variable será costo todo aquello que tenga alguna variabilidad en función del nivel de actividad de la planta, y será gasto todo aquello que tenga un comportamiento fijo. Más adelante vamos a ver más en profundidad qué características tienen estos costeos y qué utilidades tienen, que claramente
son o están referidos a un momento histórico en el cual el dueño o el decisor necesitaba mayor cantidad de información. Desde el punto de vista del momento de registración, entonces tenemos dos grandes grupos. Un grupo llamado histórico y real, en donde se registran todos los costos y gastos al momento en que se obtiene la documentación real que avale dicha registración. Es decir, en el histórico real, quizás voy a tardar más en tener la información. ¿Por qué? Y porque quizás la compañía de seguros tarda 2 meses en enviarme las pólizas, o, como solía suceder, la empresa de energía eléctrica me manda las facturas con 1 mes de tardanza. Pero si yo estoy aplicando el sistema histórico y real, yo me voy a quedar esperando tener toda la documentación para poder generar la registración. Por lo tanto, el histórico real, ese método de registración, es más preciso, porque voy a tener toda la información recopilada en función de la documentación obtenida. Pero va a ser menos oportuna la información, porque voy a tardar más en tener un reporte de gastos y de costos. Por lo tanto, esa es una de las características que tiene el sistema de registración histórico. Si abrimos por elemento del costo, lo que vamos a ver es que para la materia prima, los datos suelen estar disponibles al cierre del mes, con lo cual no voy a tardar o no voy a tener falta de oportunidad respecto de esa información. Pasa lo mismo con la mano de obra directa, porque la mano de obra directa yo voy a tener que pagar sueldos, por lo tanto voy a tener datos al final del mes que ya van a ser bastante consistentes con los definitivos. Entonces la problemática respecto de la oportunidad de la información va a estar dada con los costos indirectos de fabricación, y eso es lo que va a hacer retrasar el costeo o la registración histórica real. Habida cuenta de esto, entonces la doctrina inventa o genera los predeterminados. Y fíjense, los dos primeros son costos predeterminados CIF, o costos predeterminados de costos indirectos de fabricación, en donde lo que estoy estimando son esos costos indirectos de fabricación. Por lo tanto, en este sistema de registración, lo que voy a obtener es información que no es real, no es la definitiva, pero sí es mucho más oportuna. Por último, ahí vemos un sistema llamado de costo estándar, en donde lo que se predeterminan son todos los elementos del costo. Se predetermina la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Como alguno de ustedes puede llegar a pensar, las erogaciones reales siempre van a ser las reales. Por lo tanto, si yo aplico costos predeterminados, ya sea de costos indirectos de fabricación o estándar, en el momento en que tenga toda la información, voy a tener que registrar a valores históricos y reales, y de ahí surgirán variaciones o diferencias entre lo que predeterminé y los valores reales. Esas diferencias generan o van a ser utilizadas en reportes específicos que veremos también más adelante. Entonces, por el lado del momento de registración tenemos al menos estos 4 sistemas: históricos y reales, predeterminados CIF ajustados a nivel real y estándar. Y para cerrar este triángulo que define el sistema de costeo, tenemos 2 sistemas de costeo distintos, uno que es el costo por órdenes y otro que es el costos por procesos, y
Esto tiene que ver con la forma de producción que tiene la empresa. Hay dos sistemas de producción, podríamos mencionar algunos otros, pero básicamente hay dos sistemas de producción. Uno que es un sistema de producción continuo, que es aquel en el cual la fábrica no para nunca, esto por razones de mercado, razones técnicas, por ejemplo, las acerías, la industria petrolera, utiliza sistemas de producción continua. Para esos sistemas de producción continua utilizamos costos por proceso, que tiene un montón de características especiales, en la cual la característica principal es que hay grados de avance en la producción. Y por otro lado, lo que tenemos son costeos por órdenes, que son utilizados cuando hay producción discreta. Producción discreta significa que yo puedo producir tandas de unidades. Por lo tanto, puedo calcular cuál es el costo de esas tandas. Y claramente no habrá productos en proceso en el corte de cierre de mes. ¿Sí? Entonces, es más fácil que en la producción discreta haya identificación específica. Por ejemplo, en alimentos, en productos farmacéuticos, artículos suntuarios. Todos esos artículos, fíjense que, por ejemplo, tienen lotes o números de lotes, o hay registración en los envases. En lo que es producción continua eso no lo tengo. Bueno, en producción discreta sí, y en esos casos utilizaré costos por órdenes, que también tiene una serie de características específicas. Bien, cada uno de esos sistemas de costeo donde se combinan estas variables lo vamos a ver más en profundidad. Ahora vamos a hacer una mención respecto de estas diferencias que hay entre la información interna y la información externa al ente. La contabilidad hacia terceros sería la contabilidad externa, esta que tiene que ser objetiva, medible, homogénea, y tiene ciertas características, como la identificación, el reconocimiento y la evaluación de las transacciones comerciales y hechos económicos, con contabilidad apropiada. Generalmente hay normas contables que tengo obligatoriamente que aplicar. Habrá una medición específica, una cuantificación que incluye algún tipo de estimación de las transacciones comerciales que estoy haciendo, y serán esas normas contables las que me dirán hasta dónde puedo aplicar esas mediciones. Hay análisis de razonabilidad respecto de la información que estoy generando y de las circunstancias en las cuales la genero. Habrá preparación e interpretación, que tiene que ver con la coordinación de la contabilización y la planeación de los datos que se presentan para la información que requieren los terceros. Y habrá una forma de comunicar esos reportes hacia la gerencia y, sobre todo, hacia las personas externas a la organización. El objetivo final de la contabilidad hacia terceros es la evaluación del ente por parte de un montón de actores, o los llamados stakeholders, que son todos aquellos que tienen algún tipo de interés en la organización. Por otro lado, habrá lo que llamamos contabilidad de gestión o informes internos. En estos casos habrá un sistema de planificación o de planeamiento en donde yo puedo volcar ahí prospecciones con variables macroeconómicas para poder generar balances proyectados, por ejemplo. Tendré o utilizaré esta contabilidad de gestión para evaluar o para ver
o para juzgar qué efecto tienen estas acciones en el ente. También servirá esta contabilidad de gestión para generar controles específicos que garanticen la integridad de la información financiera que estoy utilizando. Y por último, bueno, asegura la contabilidad, implementar sistemas de información lo más cerca posible a las responsabilidades de la organización y que esta contabilidad permita al núcleo gerencial poder tomar decisiones más eficientes. Claramente estas dos contabilidades no son antagónicas, pero tienen objetivos distintos. Por lo tanto, la elaboración, su confección, su comunicación son distintas. La contabilidad de gestión se va a comunicar internamente al ente y difícilmente se le comunique a terceros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es información interna. En esta contabilidad de gestión es donde quizás nos vamos a centrar más, aunque vamos a utilizar contabilidad hacia terceros, sobre todo si yo estoy analizando un ente que no es el propio. Si yo estoy analizando un ente en el cual yo me desarrollo o en el cual yo trabajo, bueno, tengo esa posibilidad de poder indagar y generar información ad hoc. Pero si no, si estoy haciendo un análisis de otra organización, bueno, tendré que basarme en la información de contabilidad hacia terceros. La contabilidad de gestión, por lo tanto, suministra información para las operaciones de planeamiento, evaluación y control, salvaguardar los activos de la organización y comunicarme con las partes interesadas ajenas a la empresa. Y también se utiliza para la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operacionales, y va a ayudar a coordinar todas estas actividades dentro de la organización. Bien, ¿qué otras cosas podemos ver para cerrar este segmento? Hay dentro de la contabilidad de costos algunos paradigmas que, como vimos hace un rato, por ahí no se condicen con la realidad actual. ¿Sí? Einstein decía que la ciencia consistía más en destruir errores que en descubrir verdades. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un análisis crítico de uno de los conceptos más difundidos dentro de lo que es la contabilidad de costos. Y ese es el paradigma de los elementos del costo. Nosotros igual vamos a seguir utilizando esto, pero quiero que ustedes tengan en claro que este paradigma no es como lo estamos mostrando, como lo estamos presentando. La técnica o la contabilidad de costos dice que hay tres elementos de costo: materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. ¿Pero por qué lo dice? Y porque cuando se crearon los sistemas de costeo, allá por 1920, o sea, hace un siglo atrás, un producto terminado tenía quizás 40% de materia prima, 40% de mano de obra directa, y fíjense, nada más que con dos elementos del costo, yo ya podía justificar y controlar el 80% del costo del producto. Por lo tanto, en lo que son los costos indirectos de fabricación, podía poner todo el resto de los ítems. ¿Sí? O sea, los costos indirectos de fabricación son una bolsa que tiene un montón de erogaciones y de sacrificios económicos que no me voy a preocupar en analizar, porque la incidencia que tiene en el costo total del producto terminado no es relevante. Pero ahora, ya en la tercera decena del siglo XXI, lo que visualizamos es que en un producto terminado la incidencia de la materia prima y la mano de obra es mucho menor. ¿Por qué? Bueno, la mano de obra, porque ya prácticamente está desapareciendo la mano de obra. ¿Por qué? Bueno, porque hoy utilizo por ahí robots
o muchas más maquinaria para hacer un producto terminado. Y la materia prima, bueno, la materia prima también, la incidencia es mucho menor, porque se utilizan elementos que antes no existían. Por ejemplo, los plásticos, o antiguamente, no sé, una tabla de madera tenía que cortar un árbol. Hoy, si junto la viruta, puedo armar un tablón. O la existencia de nuevas telas, o de la fabricación por vía sintética de un montón de elementos. Entonces, ¿acá qué cambió? Lo que cambió fue la conformación de estos elementos del costo. Por lo tanto, sería un error grave tener una bolsa de sacrificios económicos que justifican el 80% del producto terminado. ¿Por qué entonces en 1920 tenía nada más que 3 elementos del costo? Una, por la incidencia en el costo del producto terminado, y otro factor no menor es que no tenía el poder de procesamiento de información que tengo hoy en día. Por lo tanto, todos estos elementos de costos indirectos de fabricación, como podría ser la amortización de un robot, sueldos de ingenieros, patentes, sistemas, software, yo podría, de todas formas, analizarlos en forma específica. Por lo tanto, si uno pregunta cuántos son los elementos del costo, uno debería decir, bueno, en la contabilidad de costos tradicional son 3 los elementos del costo: materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Pero con una mirada moderna, yo tendría que decir que los elementos del costo son todos aquellos que me generen información útil. Por lo tanto, el nuevo paradigma entonces sería que los elementos del costo son todas aquellas agrupaciones que tengan cierta significatividad y aumenten la calidad de información para una correcta toma de decisión. Hay que tener esto en cuenta porque desde el punto de vista teórico es sumamente importante empezar a enmarcar estas diferenciaciones, porque si no, vamos a generar reportes que sean erróneos o que no sean abarcativos. Bien, hasta aquí. Entonces, algunos de los elementos que nos parece importante destacar para poder entender estos nuevos conceptos en lo que es gestión y costo.